Cuando entré al juzgado esa mañana, mi hija Dawn puso los ojos en blanco y le susurró algo desdeñoso a su esposo, Dave. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El juez alzó la vista, se quedó completamente inmóvil y murmuró incrédulo, «Es ella». Todo el salón se quedó en silencio. Hasta ese momento, ninguno tenía idea de quién era yo de verdad. Ese juicio lo cambió todo. Me llamo Mabe. Tengo 69 años y hasta hace unos meses era simplemente una abuela común y corriente. Todas las mañanas me levantaba a las 6. Preparaba mi café en la misma taza desconchada que llevo usando 20 años y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto quería mi difunto esposo. Era una vida sencilla y predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que lo sacrificó todo por su única hija, Dawn. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendía cupcakes caseros los fines de semana y cosía ropa para ganar unos pesos extra. Hice todo eso para que ella pudiera ir a la universidad y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que nunca me dijo una palabra amable, me tragué el orgullo y los recibía cada domingo en mi casa con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que, después de que mi esposo falleciera, Dawn y yo nos íbamos a acercar. ¡Qué ingenua fui! En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron obligadas y frías, las llamadas menos frecuentes, y las excusas para evitarme cada vez más creativas. La mayor humillación de mi vida llegó un gris jueves de octubre. Había preparado pollo con bolitas de masa, ese platillo que tanto le gustaba y que me tomaba horas hacer, pero que siempre le sacaba una sonrisa cuando era niña. Puse mi mejor mantel, el bordado que hice cuando ella era adolescente, y hasta compré flores frescas para el centro de mesa. Cuando llegaron, Dave entró a mi casa como si fuera dueño de ella, se dejó caer en el sillón que había sido de mi difunto esposo y encendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn llevaba un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era tan fría como el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con esa voz que había adoptado desde que se casó, una voz que sonaba como si viniera de una desconocida. Se sentó en la orilla de la silla, como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo hemos tomado una decisión», continuó, mientras él se quedaba en el sofá con los ojos pegados a la pantalla. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no puedes mantenerla sola. Y nosotros necesitamos un lugar más amplio para cuando tengamos hijos. Encontramos la comunidad de retiro perfecta para gente de tu edad». Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, donde su padre murió tomándome de la mano. Cada rincón guardaba nuestros recuerdos más sagrados. Cada fotografía en la pared contaba nuestra historia. «Pero Dawn, esta es nuestra casa. Aquí están todos nuestros recuerdos», supliqué, con la voz temblorosa, cada palabra rompiéndose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», me respondió con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Además, en esa comunidad hay actividades para gente como tú. Ahí estarás mejor. Ahí tendrás compañía de tu edad», dijo Dawn, mientras Dave sonreía con satisfacción y recorría los cuartos con la mirada, como si ya fuera el dueño. «Es lo mejor, señora Mabe», añadió él con esa sonrisa falsa que siempre detesté. «Nosotros nos encargaremos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba echando de mi propia casa para entregársela a ese hombre despreciable. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. No les daría el gusto de verme llorar. «Necesito tiempo para pensar», murmuré con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar», mamá, respondió Dawn poniéndose de pie. «Ya está decidido. La próxima semana viene el tasador para valorar la casa». Y con eso, se fueron. Dejaron mi pollo con bolitas intacto, mis flores marchitándose en el centro de la mesa y mi corazón hecho pedazos sobre esa misma mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina, mirando las fotografías en la pared. Dawn de bebé. Dawn en su primer día de escuela.
Dawn el día de su graduación. En cada foto estaba yo, cargándola, abrazándola, sonriendo con orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía ser que la niña que alguna vez me dijo que yo era su heroína ahora me tratara como si fuera basura? Los días que siguieron fueron una pesadilla. Dave llegó con un valuador de bienes raíces sin previo aviso, un hombre con traje gris que recorrió mi casa como si fuera un simple objeto en venta. Tomaba notas, medía los cuartos y hablaba de potencial y de renovaciones necesarias, como si yo ni siquiera existiera. Dawn lo acompañaba, asintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar. Las tuberías son viejas, dijo el valuador. Y esos azulejos de la cocina ya están pasados de moda. Habría que cambiarlos todos. Mi esposo había colocado esos azulejos con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada uno representaba horas de trabajo, amor y esperanza en nuestro futuro. Pero para ellos no eran más que obstáculos en el camino hacia su nueva vida. La humillación llegó a su punto más bajo cuando Dawn me trajo folletos de la comunidad de retiro. Mira, mamá, tiene jardines preciosos y los martes hacen bingo, dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Además, hay una enfermera disponible las 24 horas. Vas a estar más segura. Segura. Yo había vivido en esa casa por 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos, tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn nada de eso importaba. Lo único importante era que yo me hiciera a un lado. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Dave entró como si ya fuera el dueño, seguido de Dawn y de un hombre que se presentó como abogado. Señora Mabe, tenemos listos todos los documentos para la transferencia de la propiedad. Solo falta su firma. ¿Transferencia?, pregunté confundida. Pensé que iban a vender la casa. Dawn evitó mirarme a los ojos. Bueno. Dave y yo decidimos quedárnosla. Es mejor que la familia conserve las propiedades. Ahí lo entendí todo. No solo querían sacarme de mi casa. Querían adueñarse de mi casa, del legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude sacar. Dave se levantó de golpe, y su rostro cambió por completo, mostrando la agresividad que siempre había ocultado mientras mi esposo vivía. Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es su única heredera y está actuando en su mejor interés. Esta es mi casa, grité, sorprendiéndome con mi propia fuerza. Y no me voy a ir. Mamá, no lo hagas más difícil, murmuró Dawn, mostrando por fin cierta incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada olvidaste apagar la estufa de gas. Era mentira. Jamás había olvidado apagarla. Pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vamos, Dawn. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado carraspeó. Señora, si no firma de manera voluntaria, tendremos que considerar otras vías legales. Un procedimiento por incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incompetente con tal de quitarme la casa. Y el hombre al que había aceptado como yerno me estaba amenazando en mi propia sala. Yo, una mujer de 69 años, completamente sola contra ellos. Necesito tiempo, musité, derrotada. Tiene una semana, dijo Dave con frialdad. Después haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me derrumbé en el sillón de mi esposo y lloré como no lo había hecho desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por la casa que me estaban quitando, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez ya era muy vieja, muy débil, demasiado inútil para pelear. Tal vez lo mejor sería aceptar mi destino y desaparecer en silencio, tal y como ellos querían. Pero entonces algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad seguía ardiendo en mi pecho. No iba a permitir que me pisotearan sin luchar.
No después de una vida de sacrificio y entrega. Al día siguiente, Dawn regresó sola. Por un instante, mi corazón se llenó de esperanza. Quizá había cambiado de opinión. Quizá había venido a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, dijo con esa voz como automática que había adoptado. Traje cajas. Podemos empezar por tu ropa. La miré buscando cualquier rastro de la niña que crié, pero solo encontré a una extraña fría y calculadora. Dawn, por favor reconsidera. Soy tu madre. Justo por eso lo hago, respondió sin mirarme a los ojos. Porque te quiero y quiero lo mejor para ti. Amor. Eso decían que era. Arrancarme la casa, la dignidad, todo lo que me quedaba, eso era amor. Durante las siguientes horas, Dawn empezó a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Metió mis fotos de familia a empujones en las cajas. Embaló los libros que mi esposo me había regalado, la loza de la boda, los manteles que había bordado en noches sin dormir. Este vestido está tan viejo, mamá. No creo que lo necesites, dijo, sosteniendo mi vestido de diario, el que usé en el funeral de mi esposo. Déjalo, rogué. Por favor, solo déjalo. Pero ella ya lo había puesto en una bolsa para donar. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que derramó el vaso fue cuando encontró mi caja de joyas. Dentro estaban mi anillo de casada, los pendientes que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario y una pequeña cadena de oro que había pertenecido a mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, guardándolas en su bolso. Podrían perderse o que se las roben en la comunidad. —¿Que esas son mías? —grité, intentando arrebatarle el bolso. —Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que no puedes cuidarte sola, respondió con esa calma repugnante que me heló los huesos. En ese instante supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que yo conocía había muerto, en su lugar había una mujer despiadada, manipulada por Dave y cegada por la codicia. Esa noche, cuando Dawn se fue llevándose mis joyas y mis recuerdos más preciados, me quedé sola en mi casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos desmontar una vida entera. No podía comer. No podía dormir. Me senté en el piso de la sala, rodeada de cajas abiertas y recuerdos esparcidos, y me pregunté cómo habíamos llegado a esto, en qué momento me volví invisible, en qué instante dejé de importar. Los días siguientes fueron un infierno. Dave venía temprano cada mañana a supervisar el proceso, como si yo fuera incapaz de empacar mis propias cosas. Traía a desconocidos que medían, fotografiaban y tasaban cada rincón de la casa. Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble viejo que había que retirar. La señora va a tener que apurarse con el proceso, dijo Dave a Dawn. Los de la mudanza llegan el lunes. Era viernes. Me quedaban 3 días en la casa donde había vivido 30 años, donde había criado a mi hija, donde había amado y sido amada. ¿Y si no termino de empacar?, pregunté en un susurro. No te preocupes, mamá, respondió Dawn sin levantar la vista del celular. Los de la mudanza se encargarán de todo. Tú solo lleva lo esencial. ¿Lo esencial? Como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Esa tarde, cuando se fueron, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado. Me senté en cada silla donde habíamos compartido desayunos en familia. Abrí cada cajón que guardaba pequeños tesoros de mi vida pasada. En el escritorio de mi esposo encontré cartas viejas, recibos pagados y algunos documentos que nunca había revisado. La mayoría no tenían importancia, pero había una carpeta que jamás había visto. Llevaba las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. Curiosa y desesperada por hallar algo, cualquier cosa que me conectara con tiempos mejores, busqué la llave en los lugares donde él solía esconder cosas. Finalmente la encontré dentro de un libro viejo, marcando una página que hablaba de inversiones y propiedades. Cuando abrí la carpeta, mi mundo cambió para siempre. Había documentos que no comprendía del todo, pero uno en particular captó de inmediato mi atención.
Era un testamento fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo, uno que yo nunca había visto. Me temblaban las manos al leerlo. Mi marido había sido mucho más previsor de lo que imaginaba. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con las manos temblorosas, comencé a leer el testamento que iba a cambiar mi vida para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo creía en sus últimos años. El documento revelaba que mi querido marido no había sido solo el empleado modesto que yo pensaba. Durante décadas, había ido invirtiendo en silencio cada peso extra que ganaba. Compró pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Puso dinero en acciones de empresas que ahora valían una fortuna. Había acumulado una riqueza que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. Pero eso no era todo. El testamento especificaba claramente que yo era la única heredera de todo. Dawn solo recibiría una suma pequeña si yo fallecía, y únicamente si me había cuidado con amor y respeto durante mis últimos años. Mi esposo había sido más sabio de lo que pensé. Había visto algo en Dave que yo me negué a reconocer. Había además una cláusula que me dejó sin aliento. Mi marido era el propietario de todo el edificio donde vivían Dawn y Dave. El departamento que ellos creían pagar mensualmente en realidad era nuestro. Todos los inquilinos del edificio pagaban renta que iba a parar a una cuenta de la que yo no sabía nada. Con los dedos temblorosos busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta. La cifra era astronómica. Durante 2 años, desde la muerte de mi esposo, yo había vivido como una viuda pobre mientras una fortuna se acumulaba en el banco. Había más sorpresas. Mi esposo poseía acciones en la empresa donde trabajaba Dave. No eran simples acciones menores, sino una participación lo bastante grande como para influir en las decisiones de la empresa. También había inversiones en restaurantes, pequeños negocios e incluso un terreno enorme en las afueras de la ciudad que ahora valía millones. Leí y releí cada documento, cada contrato, cada certificado. Todo estaba ahí, perfectamente organizado y legal. Mi esposo había construido un imperio silencioso, y yo era su emperatriz sin haberlo sabido jamás. Pero lo que más me conmovió fue una carta personal que encontré al final de la carpeta. Estaba escrita de puño y letra de mi esposo y dirigida a mí. Mi queridísima Maeve decía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que encontraste este tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado en vida, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Siempre trabajaste tan duro. Siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí, que quise asegurarme de que nunca te faltara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras seguía leyendo. Debo confesarte algo más. Nunca confié del todo en Dave. Hay algo en el que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso estructuré todo de esta manera. Si Dawn te cuida y te respeta como mereces, tendrá una vida cómoda. Pero si alguna vez llega a tratarte mal o intenta aprovecharse de ti, tú tendrás todo el poder para protegerte. Mi esposo había previsto exactamente lo que estaba ocurriendo. Había visto a través de Dave desde el principio y dejó preparada mi defensa antes de morir. Usa este poder con sabiduría, mi amor. No para hacer daño, sino para protegerte y para enseñar. En el fondo, Dawn es una buena persona, solo está confundida. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Firmado, tu esposo, que te ama por toda la eternidad. Me quedé sentada en el suelo de mi sala, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza y, sí, también de una silenciosa satisfacción. Dawn y Dave pensaban que me estaban despojando de todo. No tenían idea de que yo era la dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa en la que él trabajaba y de propiedades repartidas por toda la ciudad. Ellos creían que me estaban sacando de mi casa para quedársela, sin saber que esa casa era lo menos valioso que poseía. Esa noche no dormí. Pero, por primera vez en semanas, no fue por tristeza, sino porque mi mente estaba trabajando, planeando, calculando. Mi esposo me había dejado algo más que dinero.
Me había dejado poder, y ahora me tocaba decidir cómo usarlo. El lunes por la mañana llegó con una ligera llovizna golpeando las ventanas. Dawn y Dave aparecieron temprano con los de la mudanza, esperando encontrarme con todo empacado y lista para irme. En cambio, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomándote como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué haces?» «Los de la mudanza ya están aquí», dijo Dawn con esa impaciencia que había desarrollado. «Ya no me voy a ir», respondí con una calma que hasta a mí me sorprendió. Dave se acercó con esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. «Señora Mabe, ya hablamos de esto. Usted no tiene opción». Lo miré directo a los ojos por primera vez en años. «Tienes razón, Dave. No tengo opción. Pero resulta que tú tampoco la tienes». Algo en mi tono debió alertarlos, porque Dawn se acercó con una expresión preocupada. «¿De qué hablas, mamá?» «Hablo de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera», respondí, dando otro sorbo a mi té. «Pero no te preocupes, muy pronto lo entenderán todo». Dave y Dawn me miraron con esa cara que solían poner cuando pensaban que yo estaba diciendo disparates. Pero ya no era la misma mujer asustada de la semana anterior. Tenía un plan, lo más importante, tenía el poder para llevarlo a cabo. «Mamá, ya basta de juegos», dijo Dawn con fastidio. «Los de la mudanza están esperando y tienen otros trabajos después del nuestro». «Entonces que se vayan», contesté con calma. «Porque aquí no se va a mover ni una sola cosa». Dave se levantó de golpe. «Señora, creo que no entiende la situación. Usted ya no tiene elección en este asunto». «Al contrario», Dave, repliqué con firmeza. «Creo que el que no entiende la situación eres tú». Me levanté despacio de mi sillón y caminé hasta el escritorio, donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo los necesarios para esta conversación. ¿Sabían que su departamento, en el que han vivido los últimos 3 años, nunca se lo han pagado al verdadero dueño?, pregunté con calma. Dawn frunció el ceño. ¿De qué hablas? Nosotros lo pagamos puntualmente cada mes. Sí, pero se lo pagan a una administradora de bienes que a su vez me deposita a mí, porque yo soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dave fue el primero en reaccionar con una risa nerviosa. «Eso es imposible. Usted vive de una pensión miserable». «Vivía de una pensión porque así lo decidí», respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. «Mi esposo fue mucho más inteligente de lo que todos imaginábamos». Saqué una de las escrituras y se las mostré. Dawn la tomó con manos temblorosas y la leyó 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real», murmuró. «Tan real como el hecho de que intentaban sacarme de mi propia casa para quedársela», dije. «Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que poseo». Dave le arrebató el documento a Dawn. Su rostro se puso pálido mientras lo leía. «Esto tiene que ser falso, un documento alterado». «Pueden verificarlo cuando quieran», contesté con una sonrisa que no sentía desde hacía meses. «De hecho, les recomiendo que lo hagan». Dawn se dejó caer en el sillón como si le hubieran cortado las piernas. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?» «Porque yo misma no lo supe hasta hace 3 días. Su padre guardó este secreto para protegerme». Qué visionario resultó ser. Dave empezó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterado. «Esto lo cambia todo, Dawn. Si tu madre realmente es la dueña del edificio, significa que puede desalojarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos que me han pagado puntualmente durante 2 años», completé la frase por él. «No puedes hacer eso», dijo Dawn, con la voz quebrada. «Somos familia». «¿Familia?», la palabra salió de mi boca con más amargura de la que pretendía. «¿Familia?». Como cuando iban a declararme incapaz mental para robarme la casa. Como cuando empacaron mis recuerdos como si fueran basura. Como cuando se llevaron las joyas de mi madre. Dawn empezó a llorar. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que sabía poner en escena, eran lágrimas de verdadero terror. «Mamá, por favor. Podemos arreglar esto». Todo fue idea de Dave. «Dawn», gritó Dave, furioso porque ella lo culpaba.
Es verdad, continuó ella, ignorándolo. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Dijo que estabas perdiendo la memoria, que no podías cuidarte sola. ¿Y le creíste?, pregunté, sintiendo que el corazón se me rompía otra vez. ¿Conoces tan poco a tu madre que prefieres creerle a él antes que a tu propia intuición? Los mudanceros, que habían estado esperando en la entrada, se acercaron, confundidos. Disculpe, ¿se llevan las cosas o no? Tenemos otro trabajo en una hora. No respondí con firmeza. Aquí no se mueve nada. Pueden irse. Dave se me acercó con la agresividad que siempre había ocultado. Esto no ha acabado, vieja, dijo. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a probar que son falsos. Adelante, contesté, impasible. Mientras tanto, espero que tengan suficiente dinero ahorrado para buscar otro lugar donde vivir, porque el primer día del mes que viene van a recibir una orden de desalojo. Y no nos puedes hacer esto, gritó Dave, perdiendo por completo la compostura. Puedo y lo haré, dije. Pero no se preocupe, seré justa, les daré los 30 días que permite la ley. Dawn se levantó de golpe del sofá. Mamá, por favor, tienes que entender. Dave me dijo que si no te convencía de irme, él me dejaría. Dijo que no soportaba la idea de vivir sabiendo que estabas aquí sola, que eras un peligro para ti misma. ¿Y eso justifica todo lo que me hicieron?, pregunté. ¿Justifica tratarme como basura, empacar mis recuerdos sin cuidado, llevarse las joyas de tu abuela? Te las devuelvo ahora mismo, dijo Dawn, buscando desesperada en su bolso. Ya es demasiado tarde para eso, Dawn. Dave se acercó de nuevo, pero esta vez con otra actitud. Ya no era amenazante, sino casi suplicante. Señora Maeve, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su nieto a la calle? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Dawn estaba embarazada y nunca me lo había dicho. Iba a ser abuela y me enteraba de la peor manera, como parte de un chantaje. ¿Es cierto?, le pregunté a Dawn. Ella asintió entre lágrimas. Quería decírtelo de otra forma, quería que fuera una sorpresa especial. Como la sorpresa de querer echarme de mi propia casa, respondí, aunque sentía que mi determinación empezaba a tambalearse. Pero entonces recordé las palabras de mi esposo en su carta, no para herir, sino para protegerte y enseñar. Dawn tenía que aprender, y ese hijo merecía crecer con valores distintos a los que Dave pretendía inculcarle. La noticia del embarazo me desarmó por un instante, pero luego recordé todo el dolor que me habían causado. Un bebé no borraba la humillación, el desprecio ni los meses de sufrimiento. Felicidades por el bebé, Dawn, dije con una calma difícil de sostener. Pero eso no cambia lo que me hicieron. Mamá, por favor, suplicó Dawn, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocer a su abuela? Su abuela siempre estuvo aquí, repliqué. Fueron ustedes los que decidieron deshacerse de mí. Dave intentó una última manipulación. Señora Maeve, si en verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida. Lo miré con el desprecio que se había ganado. Una familia unida, repetí con ironía. ¿Como cuando me amenazaste con declararme mentalmente incompetente? ¿Como cuando volviste a mi propia hija en mi contra? Yo nunca, intentó decir Dave. Cállate, lo interrumpí con una autoridad que ni yo misma sabía que tenía. Ya escuché suficientes de tus mentiras. Los mudanceros ya se habían ido, dejándonos solos en la tensión que llenaba toda la casa. Dawn lloraba en silencio. Dave caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, y yo, por primera vez en meses, me sentía extrañamente tranquila. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Tienen 30 días para encontrar dónde vivir. Durante ese tiempo, no quiero verlos aquí, a menos que sea una verdadera emergencia. ¿Y después?, preguntó Dawn, con la voz rota. Después veremos si aprendieron algo sobre el respeto y lo que significa ser familia. Dave explotó. Que esto es chantaje emocional. Estás usando tu dinero para manipularnos. Manipulación, me reí con amargura. ¿Como cuando inventaron mi supuesta incapacidad mental para manipularme?
¿Como cuando usaron mi amor de madre para chantajearme? Es diferente, murmuró Dave, pero ni él mismo sonaba convencido. Tienes razón, admití. Es diferente, porque yo sí tengo el poder que estoy usando. Dawn se levantó del sofá con movimientos lentos, como si cargara un peso enorme sobre los hombros. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión? Sí, respondí sin dudar. Pero no creo que Dave esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, preguntó, aferrándose a esa última esperanza. Quiero una disculpa. Una disculpa real, sincera, por cada humillación a la que me sometieron. Quiero que admitan que me trataron como basura. Y quiero que Dave admita que todo esto fue idea de él, dije. La cara de Dave se puso roja de rabia. Nunca me humillaré delante de ustedes, respondió. Entonces prepárate para mudarte, contesté con sencillez. Dawn lo miró suplicante. Dave, por favor. Es mi madre. Es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por nuestro hijo. No, gritó él. No me voy a inclinar ante esta vieja manipuladora. La ofensa quedó en el aire como una bofetada. A Dawn se le abrió la boca, por fin viendo a su marido sin los lentes del amor ciego. Vieja manipuladora, repetí en voz baja. Interesante. Eso es lo que realmente piensas de mí, ¿no, Dave? No, murmuró Dawn, pero ya había perdido el control. Sí, dijo él con dureza. Eso es lo que pienso, una vieja amargada que no puede soportar ver a su hija feliz. Por eso inventó toda esta historia del dinero. Todo inventado. Me acerqué al escritorio y saqué más documentos. ¿También inventé estos estados de cuenta?, pregunté, colocando uno tras otro sobre la mesa del comedor. ¿Inventé estas escrituras? ¿Inventé estos certificados de acciones? Puse cada papel encima de la mesa, uno por uno, hasta que la superficie quedó cubierta con pruebas irrefutables de mi fortuna. Dawn se acercó y comenzó a examinar los papeles con las manos temblorosas. Dios mío, mamá. Esto es real. Todo es real. Muy real, confirmé. Y ahora entiendes por qué tu marido está tan desesperado por desprestigiarme. Dave intentó una última jugada. Dawn, no puedes creerte que tu madre haya ocultado todo esto durante años. Es una mentirosa. Y no, explotó Dawn de repente, sorprendiéndonos a todos. Basta, Dave. Se volvió hacia mí con lágrimas corriéndole por las mejillas. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tenías razón. Te traté como basura. Me llevé tus recuerdos, tus joyas, tu dignidad. Y lo peor es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Dawn, no le escuches, farfulló Dave, intentando recuperar terreno. Dave lo intentó, pero ella lo ignoró por completo. Él me llenó la cabeza de mentiras sobre tu salud mental, sobre el peligro de que vivieras sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que tú querías era estar en tu casa. Cállate, Dawn, le ordenó Dave. Pero ya era demasiado tarde. No vuelvas a decirme que me calle, le gritó ella. Estoy harta de tus manipulaciones. Harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en años, Dawn había defendido lo que sentía que era correcto, en lugar de obedecer ciegamente a su esposo. Dave la miró con una frialdad que me heló hasta los huesos. Si eliges a tu madre sobre mí, Dawn, esta relación se acaba. Dawn se quedó inmóvil un instante, procesando el ultimátum. Luego, para mi sorpresa, se irguió y lo miró directo a los ojos. Entonces se acabó, dijo con una voz que jamás le había escuchado. Dave se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Durante años había controlado cada decisión, cada pensamiento, cada movimiento de ella. Y ahora, por primera vez, Dawn le había dicho que no. No hablas en serio, murmuró él con una sonrisa nerviosa. Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un hijo sola. No voy a estar sola, respondió ella, mirándome por primera vez en meses con algo que se parecía al amor. Tengo a mi madre. Pero yo no estaba lista para perdonar tan fácil. Los meses de humillación, las noches de llanto,
la sensación de haber perdido a mi única hija. Todo eso no desaparecía con unas cuantas palabras. Dawn, dije en voz baja, agradezco que por fin hayas abierto los ojos, pero esto no arregla todo lo que pasó. Su rostro se desmoronó. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, al ver que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. De pronto se arrodilló frente a mí con una expresión de arrepentimiento que yo sabía perfectamente que era falsa. Señora Mabe, tiene razón. Todo fue culpa mía. Convencí a Dawn de que usted no podía cuidarse sola. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré hacia abajo, sintiendo una mezcla de satisfacción y asco. Era patético verlo arrastrarse después de tantos meses de arrogancia. ¿Pides perdón ahora, Dave, cuando descubres que no soy la anciana pobre e indefensa que pensabas? Me equivoqué terriblemente, continuó él con esa actuación que también conocía bien. Déjeme compensarlo. Podemos ser una familia feliz. ¿Una familia feliz?, repetí con ironía. ¿Como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente? Eso fue un error. ¿Como cuando hace 5 minutos me llamaste vieja manipuladora? Dave tragó saliva, consciente de que cada palabra que había pronunciado ahora se volvía en su contra. Estaba molesto. No sabía lo que decía. No repliqué con firmeza. Sabías exactamente lo que decías. Mostraste tu verdadera cara por primera vez. Me giré hacia Dawn, que observaba la escena con una mezcla de vergüenza y dolor. Y tú, Dawn, durante meses me trataste como una molestia. ¿Crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar enmendarlo. ¿Cómo?, pregunté, con la mirada fija en ella. Dawn miró a Dave, que seguía de rodillas en el suelo con una expresión suplicante. Luego me miró. Dejándolo, dijo al fin. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que me ha amado incondicionalmente. Dave se levantó de golpe. No puedes, en serio. O vas a tener mi hijo, explotó. Voy a tener a mi hijo, respondió Dawn con una determinación que, a pesar de todo, me llenó de orgullo. No quiero que crezca viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Dawn, estás cometiendo el error más grande de tu vida, la amenazó Dave. El error más grande de mi vida fue casarme contigo, le retrucó ella. Dave nos miró con puro odio. Esto no termina aquí. Voy a pelear por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que las dos están locas. ¿Con qué dinero piensas pelear?, pregunté con calma. Porque mañana por la mañana voy a hablar con tu jefe. ¿Sabías que tengo suficientes acciones en tu empresa como para influir en decisiones de personal? La cara de Dave palideció por completo. No te atreverías, después de todo lo que nos has hecho. Claro que me atrevería, contesté. Eso es un abuso de poder, musitó él. Como cuando tú abusaste del amor de mi hija para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Dawn para volverla contra mí. Dave se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Esto no acaba aquí, dijo, con la voz llena de veneno. Las voy a destruir a las dos. Inténtalo si quieres, respondí, impasible. Pero hazlo desde otro lugar, porque tienen exactamente 1 hora para sacar sus cosas de mi edificio. 1 hora, gritó él. Dijiste que teníamos 30 días. Eso fue cuando Dawn aún dependía de ti, contesté. Ahora que está por su cuenta, no hay razón para que sigan viviendo en mi propiedad. Dave cerró la puerta de un portazo que hizo temblar toda la casa. Dawn y yo nos quedamos solas por primera vez en meses, rodeadas de un silencio denso y de documentos que probaban una realidad que aún costaba trabajo asimilar. Mamá, murmuró Dawn después de un largo silencio. ¿Algún día podrás perdonarme? La miré, esta mujer de 30 años que acababa de descubrir que había vivido una mentira, que me había traicionado por un hombre sin valor, que estaba embarazada y sola. No lo sé, Dawn, le respondí con honestidad. Me lastimaste demasiado. Lo sé, susurró. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarlo. ¿Empezando con qué?,
Pregunté. Empezando por devolverte las joyas de tu mamá, dijo, sacando la pequeña bolsa que se había llevado días atrás. Y pidiéndote si puedo quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde ir. Miré la bolsa con las joyas de mi madre. Luego miré a mi hija, embarazada y sola, y sentí que mi corazón se ablandaba un poco. Una noche dije al fin. Pero mañana empezamos a hablar de cómo vas a recuperar mi confianza. Dawn asintió, con lágrimas de gratitud corriéndole por las mejillas. Gracias, mamá. Te prometo que voy a arreglar las cosas. Pero yo sabía que las promesas eran fáciles de hacer y difíciles de cumplir. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes. Los días que vinieron fueron extraños y tensos. Dawn se quedó en su cuarto de siempre, el cual yo había mantenido exactamente igual desde que se casó. Durante el día caminábamos por la casa como dos desconocidas educadas, hablando solo de lo necesario, el desayuno, el clima, sus malestares matutinos. Pero yo observaba. Observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de Dawn por recuperar mi confianza. Y lo que vi me dio esperanza. Por primera vez en años, mi hija estaba haciendo las cosas por sí misma, sin esperar que alguien más las resolviera por ella. Lavaba sus trastes en cuanto terminaba de comer, mantenía su cuarto impecable e incluso empezó a ayudar con los quehaceres de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té en las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó. Asentí sin voltear a mirarla. Estaba aprendiendo que el silencio era más poderoso que 1000 palabras. He estado pensando mucho estos últimos días, comenzó, sentándose en la silla donde Dave solía sentarse como un rey. Sobre todo lo que pasó, sobre las cosas que hice y dije. Seguí regando mis plantas, esperando. Me he dado cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió. Yo le permití que me cambiara. Elegí creerle en lugar de confiar en mi propio corazón. Finalmente me volteé a mirarla. Tenía profundas ojeras y se veía más delgada a pesar del embarazo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté. Dawn suspiró profundamente. Porque era más fácil culparte a ti que enfrentar el hecho de que me había casado con el hombre equivocado. Esa honestidad me tomó por sorpresa. Esperaba excusas, justificaciones, pero no esa confesión tan cruda. Cuando Dave empezó a quejarse de que lo visitabas demasiado, supe en el fondo que estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que tú eras pegajosa que aceptar que él era egoísta, dijo, colocando sus manos sobre el vientre, donde el embarazo apenas se notaba. Cuando empezó a sugerirme que te mudaras a una comunidad de retiro, supe que estaba mal, pero me convenció de que era por tu bien. Y yo quería creerle porque significaba que no tenía que enfrentar el verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, que me había casado con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar. En los días siguientes, Dawn comenzó a contarme cosas que me helaban la sangre. Como Dave la había ido aislando poco a poco de sus amigas, convenciéndola de que eran una mala influencia, como controlaba cada centavo que gastaba, diciéndole que las mujeres no sabían manejar el dinero. Como la había convencido de renunciar a su trabajo porque las verdaderas esposas se dedicaban al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablarme de esto?, le pregunté una tarde. Dave me dijo que no entenderías, que eras de otra generación. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, me dirías que lo dejara, y él no quería ninguna interferencia externa en nuestro matrimonio. Cada revelación dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo creía que era feliz. Y cuando finalmente había intentado acercarse a mí, ya era demasiado tarde porque Dave la había programado para verme como la enemiga. 2 semanas después de que Dave se fuera, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. «Es el encargado del edificio», dijo, con la voz temblorosa. «Dave está en el vestíbulo. Dice que tiene derecho a subir porque todavía es mi esposo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no quería verlo, pero no se quiere ir. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es un secuestro». Me levanté de mi silla con una calma que me sorprendió a mí misma. «Dile al encargado que baje. Voy a hablar con él».
Mamá, está muy alterado. No sabemos de lo que es capaz. Exactamente, respondí. Por eso tengo que bajar allí. Cuando llegué al vestíbulo, encontré a Dave enloquecido, gritando al pobre encargado que temblaba detrás de su escritorio. «Esa loca me ha secuestrado a mi esposa», vociferaba Dave. «Quiero que llames a la policía ahora mismo». «Buenas tardes», Dave, dije con voz serena. Se volteó hacia mí, con los ojos inyectados de sangre. Obviamente había estado bebiendo. «Devuélveme a mi esposa ahora mismo». «Dawn está exactamente donde quiere estar», respondí. «Y si no abandonas mi propiedad de inmediato, seré yo quien llame a la policía». «Esto no es tu propiedad. Eres una mentirosa». Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogada, poniéndolo en altavoz. «Abogada Victoria», dije cuando contestó, «soy Maeve. Tengo aquí a un hombre alterado que se niega a abandonar mi edificio. ¿Podría confirmar que yo soy la propietaria legal?» «Por supuesto, señora Maeve», respondió con voz clara mi abogada. «Usted es la única dueña del edificio ubicado en». Dave guardó silencio mientras escuchaba la confirmación legal. El encargado lo miraba con una mezcla de miedo y vergüenza, entendiendo finalmente la situación. «¿Hay algo más que necesite que aclare, Dave?», pregunté después de colgar. «Esto no se acaba», murmuró, pero ya no sonaba convincente. «Tienes razón», le respondí. «Porque mañana hablaré con tu supervisor en la empresa y pasado mañana con el banco que te dio el préstamo de tu auto. Los contactos son útiles cuando tienes suficiente dinero». Dave se fue sin decir una palabra más, pero sabía que regresaría. Los hombres como él no se rinden fácilmente. 2 meses después, llegó el día del juicio como una tormenta que habíamos estado esperando. Dave había cumplido su amenaza y nos había demandado por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Dawn llevaba. Esa mañana, mientras me vestía con mi mejor traje negro, Dawn entró a mi habitación con lágrimas en los ojos. «Mamá, tengo miedo», confesó. «¿Y si el juez le cree? ¿Y si se lleva a mi bebé?». La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Eso no va a pasar», la aseguré. «Tenemos la verdad de nuestro lado». Cuando llegamos al juzgado, Dave ya estaba allí con un abogado que claramente le había costado más de lo que podía permitirse. Me miró con ese odio tan familiar. Pero esta vez no me intimidó. Yo tenía algo que él nunca tendría, la tranquilidad de alguien que sabe que está del lado correcto. Dawn y yo nos sentamos en nuestro banco. Ella llevaba un vestido morado que destacaba su embarazo de 5 meses, y yo usaba los aretes que mi esposo me había dado por nuestro aniversario. Estábamos preparadas. El abogado de Dave comenzó su argumento, pintándome como una mujer vengativa que había usado su dinero para destruir un matrimonio feliz. Habló de manipulación, chantaje emocional y una suegra tóxica que no podía aceptar que su hija había crecido. Cuando nos tocó a nosotras, mi abogada, Victoria, se levantó con elegancia y comenzó a presentar las pruebas, mensajes de texto donde Dave insultaba a Dawn. Grabaciones en las que la amenazaba con dejarla si no me echaba de mi propia casa, testimonios de vecinos que habían oído sus gritos y abusos. Pero el momento decisivo llegó cuando el juez levantó la mirada y me clavó los ojos. «¿Señora Maeve Williams?», preguntó incrédulo. «Sí, su señoría», respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó los lentes y me estudió con atención. «¿Trabajó usted en la corte de familia hace 30 años?» Mi corazón se detuvo. «Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. Usted me ayudó cuando era pasante. Me enseñó a organizar expedientes. Me traía café cuando trabajaba hasta tarde. Siempre fue amable conmigo cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible». Toda la sala quedó en silencio. Dawn me miraba asombrada. Dave se puso pálido y sentí como si el mundo se hubiera detenido. «Su señoría, yo soy el juez David Morales», continuó el juez. «¿Se acuerda de mí?». Y entonces lo vi, bajo el cabello gris, las arrugas y la autoridad, estaba el joven tímido que había trabajado en mi oficina hace décadas. El chico al que había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. Al que había alentado cuando dudaba de sus propias habilidades.
David, murmuré, sintiendo como mis ojos se llenaban de lágrimas. Claro que te recuerdo. El juez sonrió y, por un instante, volvió a ser ese joven inseguro, buscando aprobación. Nunca olvidé su amabilidad, señora Mabe. Me dijo que algún día sería un gran juez, incluso cuando yo mismo no lo creía. Dave y su abogado intercambiaron miradas de pánico. Sabían que habían perdido antes de empezar siquiera. Su señoría, intervino el abogado de Dave. Creo que esto constituye un conflicto de intereses. No hay ningún conflicto, respondió el juez Morales con firmeza. Solo hay justicia, y después de revisar todas las pruebas presentadas, está claro que el señor Dave Foster ha sido el único manipulador en esta historia. El veredicto fue contundente. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse a Dawn y a mí. Además, tuvo que pagar los costos legales y una indemnización por daños emocionales. Cuando salimos del juzgado, Dawn me abrazó como no lo hacía desde que era niña. Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera? La vida da vueltas, cariño, respondí. Y la bondad siempre regresa cuando menos lo esperas. 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, entendí que todo había valido la pena. Dawn había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras mecía al bebé en el jardín de nuestra casa, Dawn me hizo una pregunta que había estado esperando. Mamá, ¿de verdad me has perdonado? La miré, a esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Te perdono, Dawn, dije finalmente. Pero, más importante aún, has aprendido a perdonarte a ti misma. Esa noche, mientras preparaba té en mi vieja taza astillada, pensé en mi esposo y en su carta. Había usado el poder que me dejó exactamente como él esperaba, no para hacer daño, sino para proteger y enseñar. Dawn había aprendido que el verdadero amor no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana el jardín donde jugaba mi nieta, sonreí. Algunas batallas valen la pena, y algunas victorias saben mejor cuando tardan en llegar. Al final, no había necesitado gritar para ser escuchada. Solo había necesitado recordar quién era realmente y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había dado un giro que nunca hubiera imaginado. La pequeña Serenity, ahora una niña de 4 años con los ojos vivaces de su madre y la misma terquedad mía, corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Dawn y yo preparábamos la comida del domingo. Abuela Mabe, mira lo que encontré, gritó Serenity, corriendo hacia mí con una flor amarilla en sus manitas. Es hermosa, mi amor, dije, levantándola para darle un beso. ¿La ponemos en el jarrón con las otras? Dawn me sonrió desde la cocina. En todos estos años, había florecido de manera extraordinaria. Había retomado sus estudios y ahora trabajaba como contadora en una pequeña pero próspera empresa. Y, sobre todo, había recuperado esa risa espontánea que recordaba de su infancia. Mamá, llegó una carta para ti, dijo, entregándome un sobre elegante. Era de la fundación que había establecido 2 años atrás con parte de la herencia de mi esposo. Hogar y Dignidad se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían abuso familiar o abandono. Lo que había comenzado como una manera de honrar mi propia experiencia, se había transformado en algo mucho más grande. ¿Qué dice?, preguntó Dawn, frotándose las manos sobre el delantal. Nos invitan a la inauguración de la 3.ª casa, respondí, sintiendo esa satisfacción profunda que solo se tiene cuando sabes que tu dolor sirvió para algo bueno. Van a albergar a 15 mujeres más. En estos años, habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaban, como yo lo había hecho, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras llegaban solas, sin familia, pero con historias similares de abandono y maltrato. El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. Mamá, tienes visita. Detrás de ella apareció el juez retirado David Morales, acompañado de una mujer elegante de cabello plateado. Señora Mabe, me saludó con esa cálida sonrisa que conservaba desde joven.
Quiero presentarle a mi esposa, Elena. Es un honor conocerla, dijo Elena, tomando mis manos. David me ha contado tanto sobre usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional. Exagera, respondí, aunque me sentí profundamente conmovida. En absoluto, insistió David. Y por eso queríamos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Retirados le entregará un reconocimiento por su labor con la Fundación. No hace falta, empecé a decir. Si lo hace, me interrumpió. Su historia nos inspiró a muchos a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche mientras Serenity jugaba con sus muñecas. El jardín estaba más hermoso que nunca. Había contratado a un jardinero, pero aún cuidaba personalmente las violetas africanas que tanto amaba mi esposo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?, me preguntó Dawn de repente. ¿Qué?, pregunté, intrigada. Que nunca te volviste amargada después de todo lo que te hice pasar. Después de todo el dolor, nunca dejaste que endureciera tu corazón. Claro que me amargué, admití. Hubo noches en que el resentimiento me devoraba por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en su carta. ¿Qué te enseñó?, preguntó Dawn. Que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás. Dawn asintió, comprendiendo que ella misma había experimentado esa transformación. Ahora voluntariaba en la fundación, usando su propia experiencia para aconsejar a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas. ¿Supiste qué pasó con Dave?, preguntó. Mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que se volvió a casar. Hice una pausa, escogiendo bien mis palabras. Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero honestamente, ya no es asunto mío. ¿Ni siquiera tienes curiosidad? No, respondí con sinceridad. Aprendí que algunas personas solo entran a tu vida para enseñarte lecciones. Una vez que aprendes la lección, puedes dejarlas ir. Serenity vino corriendo con las mejillas sonrojadas de tanto jugar. Abuela, ¿me cuentas la historia de la abuela valiente? Era su cuento favorito, una versión adaptada para niños de lo que había pasado. En mi versión, la abuela descubre que tiene poderes mágicos y los usa para proteger a su familia de un gran dragón malvado. De nuevo, fingí quejarme, pero ya la estaba levantando para sentarla en mi regazo. Sí, y no olvides la parte donde el buen juez la ayuda. Mientras contaba la historia por enésima vez, pensé en lo extraño que es el destino. Había necesitado perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Serenity cuando terminé. Sí, felices para siempre, concluí. La valiente abuela encontró su final feliz. ¿Tú encontraste tu final feliz, abuela?, dijo Serenity. Miré a mi alrededor. Dawn estaba poniendo la mesa para la cena. El jardín florecía. Mi hermosa nieta estaba en mis brazos. Y la carta de la fundación prometía ayudar a aún más mujeres. Sí, mi amor, respondí. Lo encontré. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y las cartas que llegaban semanalmente de las mujeres a las que habíamos ayudado. Una señora de 75 años me agradecía por darle el valor de enfrentar a su hijo abusivo. Otra mujer, de 60, me contaba que había recuperado su casa después de que sus nietos trataran de estafarla. Cada carta era la confirmación de que mi experiencia había servido para algo más grande que mi propio dolor. Dawn se sentó junto a mí con su propia taza de té. ¿En qué piensas, mamá? En tu padre, admití. Qué orgulloso estaría de lo que hemos construido. Estoy segura de que nos está viendo, murmuró Dawn. Y en ti también, continué, en lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, dijo ella, tomando mi mano. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la tranquilidad de la noche. A lo lejos se oía el suave ruido de la ciudad. Pero aquí, en nuestro jardín, reinaba la paz. Te quiero, mamá, susurró Dawn. Y yo a ti, mi amor, respondí. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros.
Y era verdad. El amor de una madre trasciende los daños, las decepciones y las traiciones. Es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento, más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo que valía más que todo el dinero del mundo, la paz de saber que había usado mi segunda oportunidad sabiamente. Al final, no se trataba de cuánto dinero tenía ni de cuánto poder había ejercido. Se trataba de transformar mi dolor en propósito, mi humillación en fortaleza y mi experiencia en sabiduría para los demás. Aprendí la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para cambiar tu historia.